el camino a recorrer en este posgrado era tratar de aprender, de interactuar, de definir cuestiones básicas. Y fíjense que más allá que Pablo pueda estar de acuerdo o no, reflejó cosas que tenemos que saber. O sea que si nos queremos sentar a debatir con Pablo, hay cosas esenciales que debemos saber. ¿Qué debemos saber? Saber sistema endocannabinoide, que eso le da la lógica. Y también está claro que lo que plantea Pablo es lo interesante. Sabemos mucho sobre el sistema endocannabinoide y queda mucho por saber, por recorrer. O sea, cuando reconocemos 2 receptores nos damos cuenta que hay 6 más que están de alguna forma interactuando y que poco sabemos de ellos. Esa mirada de preguntarnos mucho y no tener todas las respuestas es lo que moviliza la ciencia. O sea, ser absolutista, creernos los destacados del cannabis medicinal, nos vamos a equivocar nuevamente y nos vamos a volver hegemónicos del cannabis cuando no corresponde. O sea, debemos entender que esta molécula tiene muchas cosas por responder y saber utilizarla. Y indicaciones médicas. Y esto quiero que el examen está acá, pero básicamente el examen acaba de comenzar. ¿Cuál les parece a ustedes que serían hoy las indicaciones médicas en Argentina? Porque si ustedes me contestan con las indicaciones médicas de Canadá, estamos confundiendo el debate porque claramente ahí hay un producto estandarizado. Entonces, en el consultorio de ustedes, ¿cuándo les parece que el cannabis se gana un lugar como indicación médica valorando lo que es relación riesgo-beneficio? A ver, ahí. Yo lo pienso cuando veo que para una determinada patología o sintomatología, lo que se estuvo practicando fue por el camino correcto y los resultados son negativos o no son suficientes, empiezo a pensar que la asociación cuidadosa y medida con los fitocannabinoides puede ser útil. O sea que la refractariedad parece ser un término a tener más que en cuenta. O sea que la refractariedad nos abre un panorama porque ese paciente existe, tiene nombre y apellido, ya resolvió o intentó muchas estrategias y línea 1, línea 2, línea 3, bueno, aparece en ese escenario posiblemente el cannabis. O sea, la refractariedad del síntoma sería un lugar clave. ¿Qué más? El uso compasivo, uno recuerda la historia, lo explicó muy bien Luis, el origen de las regulaciones en el mundo, usaron una palabra que es uso compasivo. Eso también lo tenemos que recoger como un aprendizaje. Si las sociedades se orientaron sobre el uso compasivo, ¿por qué no tenerlas? Y porque claramente ahí se abre una ventana clara. Cuando hablamos de uso compasivo, hablamos de un uso en patología refractaria y con poca evidencia. O sea que el uso compasivo y la refractariedad son palabras claves para defender nuestra indicación médica. ¿Qué otra? Parecería que en el síndrome de Dravet, en las epilepsias refractarias, hay El síndrome de Dravet es una forma minúscula de epilepsia refractaria, una forma genética que nos podría hacer pensar que en enfermedades raras podría ganarse lugar el cannabis medicinal. O sea, tomemos el Dravet no como Dravet, sino como enfermedad rara, síntomas no resueltos, poca evidencia. Ahí también se realivia. ¿Qué otra? HIV, o sea, un paciente que el HIV en ese punto se parecería mucho al paciente oncológico, cuando lo que estamos intentando es dolor neuropático, efectos adversos de drogas y el efecto beneficioso. Apareció en el mundo con esa mirada y Argentina creo que debería recoger ese dato muy positivo, me parece muy lógico ese análisis. Si miramos acá hacemos una proporción, se verán claramente que acá predomina el médico paliativista. O sea que si yo hiciera un análisis de este escenario, diría que la sociedad de cuidados paliativos está evidentemente interesada en el tema y no es casualidad. O sea que, y aparte vinieron expertos en el tema, o sea que es indudable que del análisis de la bibliografía y de la realidad cotidiana surge que se gana un escenario en los cuidados paliativos. Esclerosis múltiple.
Los síntomas. Sería como una indicación específica, sería una específica indicación médica. Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es la limitación del daño, el acompañamiento del paciente y la limitación del daño. Me parece que la mayoría de las veces cuando te enfrentás a esta situación es la principal responsabilidad que tenés, más allá de la indicación cuando vos estás trabajando con un fitofármaco que ni siquiera tenés el conocimiento exacto de lo que estás dando. El acompañar al paciente y el limitar el daño me parece que se hace influyente. O sea, tomemos el concepto de la baja toxicidad. La baja toxicidad y acompañando, uno podría tenerlo en cuenta, pero bueno, cuando hablamos de baja toxicidad, también estamos hablando de un producto estandarizado, conocido. Ahí tenemos. La realidad de hoy. Bueno, pues la realidad es que si uno comparara con otras herramientas en el ámbito de los cuidados paliativos, del HIV-Sida, de la epilepsia refractaria, la baja toxicidad podría ser un concepto interesante a analizar. En algunos casos de autismo también. Bueno, allá me dijeron esclerosis múltiple. Y bueno, ese es un debate, también una consulta a diario. Yo trabajo en un instituto de neurociencias, donde hay un experto en esclerosis múltiple, puerta de por medio. Entonces, la paciente con esclerosis múltiple que supuestamente le iba a ver a ella, de repente va a la puerta de al lado y yo sé que me gano el odio de la especialista y experta en este tema, porque dice, ¿y qué hace? Viéndolo amorante, que seguramente le va a hablar de esta historia, no se enoja mucho. Yo lo tomo como un dato interesante, o sea, y hasta más allá del debate, este debate lo tenía hace unos años con Sarasola, con el director nacional del programa. O sea que lo interesante es que, bueno, ¿en qué contexto de la esclerosis múltiple se ganaría un lugar el cannabis? Espasticidad, dolor neuropático central, calidad de vida, porque ahí mencionó Pablo una situación que es interesante. Muchas veces nosotros no logramos objetivar el síntoma que se mejoró, o sea que la herramienta con la cual medimos el fenómeno no logra objetivarlo, pero sin embargo el paciente refiere estar mejor. ¿Ese dato lo vamos a tomar como positivo o vamos a pensar que simplemente no es efectivo? En la esclerosis múltiple precisamente hay un estudio que refiere eso, o sea que y muchas veces uno se lo pregunta al parkinsoniano, si algo cambió en el temblor, y dice la verdad que no cambió nada, pero a mí me importa menos. Es un dato interesante en esto de la calidad. Tomemos el rato. Bien, o sea que indicaciones médicas en Argentina, enfermedades neurodegenerativas con síntomas no resueltos, enfermedades oncológicas, experiencia de quimioterapia, efectos adversos, Algunas migrañas. HIV-Sida, migraña. Marcelo, algo de también hay bastante estudiado en trastornos del sueño en pacientes con fibromialgia, dolor crónico, Bien. parálisis del sueño. Y bueno, yo no quise meterme en fibromialgia porque eso es de mi hermana, es la paciente más compleja que he visto yo. Es la primera interconsulta rápida que yo tengo en el consultorio, soy internista, teóricamente me las banco a las patologías raras. Ahora, cuando entra una fibromialgia, el primer teléfono que recuerdo es el de mi hermana, porque yo ya sé que esa paciente la va a llamar a Mariela. Es una paciente compleja, muy heterogénea, pero está claro que ellas relatan claramente mejoría casi mágica. Empecé a descansar, Marcelo, mi vida cambió. Bueno, o sea que cuando uno lo discute y cuando ve el informe de la ANMAT, dice claramente que no hay evidencia suficiente, pero en la práctica clínica es una de las pacientes con que mejor se adapta al cannabis medicinal. Bien, o sea que más o menos estamos de acuerdo. ¿Y autismo? Autismo. Bueno, el autismo yo siempre refiero un poco a las mamás, porque la mamá me viene a buscar con autismo, con niños de 5, 8, 9 años, y digo, yo no hago pediatría gaucha y creo puntualmente que como estrategia multidisciplinaria no pondría nunca en una sola herramienta tanto peso, sino que me preguntaría si el equipo multidisciplinario está de acuerdo con incluir dentro de la estrategia una estrategia quizás con menos toxicidad, porque está claro que estos niños después nacen con síndromes metabólicos y lo que puede llegar a ser en el aprendizaje un antipsicótico. O sea que es indudable lo que hablábamos hoy de toxicidad. Se ganó un lugar porque a su vez el estudio o la evidencia que habla de la síndrome de Dravet habla claramente que más allá de la mejoría en las convulsiones, mejoraron habilidades psicomotoras, estructuras del sueño. O sea que ahí aparece un dato que uno debería decir, bien, lo tomamos al autismo como una posibilidad. Me parece más que lógico y en Argentina porque hay una serie de mamás que están peleando por esa historia y creo que es muy válido debatirlo. ¿Y dolor? ¿Rigidez? ¿Rigidez? En el Parkinson. Bueno, el recorrido de la evidencia en el Parkinson ingresó por dolor.
O sea que el dolor como de experiencia emocional y sensorial, y yo, este es un juego que muchas veces hago con el parkinsoniano, porque él viene dispuesto a que yo le hable de su temblor, y yo le pregunto, ¿y a usted le duele? No. Bueno, vamos a una cosa, le voy a definir lo que es dolor y después le voy a reformular la pregunta. Experiencia emocional y sensorial desagradable. ¿Le duele? Ah, sí, pues bueno. Entonces el recorrido que aparece en el Parkinson es que aquellos pacientes con dolor y Parkinson, cuando fueron involucrados con cannabis, mejoraron el dolor, mejoraron la estructura del sueño y casi periféricamente el movimiento. O sea que de alguna forma esa mejoría en la calidad de vida existió. Lo que sí uno se tiene que plantear es que hay un escenario altísimo de alucinaciones, sueños vividos. Entonces es un paciente particular como para decir, bueno, con ciertos recaudos yo podría involucrar una molécula psicoactiva. O sea que el cannabis, como lo tenemos aquí en Argentina, es una situación que yo sé, y bueno, a través del trabajo de Darío, donde el 80% tiene predominio de sustancia psicoactiva, uno se lo plantearía con recaudos y haría participar también al equipo que está asistiendo al paciente con Parkinson. No pondría como eje de tratamiento, porque a su vez ellos buscan el efecto mágico que aparece en internet. Y yo le digo, el efecto mágico que vos más vas a recordar es cuando empezaste a consumir levodopa. Ahí sí viste un efecto mágico porque tenías el movimiento congelado y de repente saliste caminando. Eso no se lo pidas al cannabis porque no está puesto en ese sentido. Es un buen ayudante, un buen complementario, con el riesgo que si tenés una pesadilla vivida, una alucinación, te me caes de la cama y te me fracturas, gaucho. Entonces, con recaudo, pero está claro que sería uno de los diagnósticos potenciales a analizar. ¿Para diabetes? Diabetes. Bueno, en diabetes se me plantea a mí puntualmente en polineuropatía diabética, o sea, aquel paciente que lleva más de 10 años con dolor neuropático que lo enloquece, que ya pasó por antidepresivos, antiepilépticos y el cannabis podría ser una opción. Ahí haría la observación de que yo asumo que un paciente con 15 o 20 años de diabetes es cardiópata seguro, estructural, tendría mucho recaudo y no se lo plantearía ahí como el mecanismo hipoglucemiante o normoglucemiante. Aquí claramente lo valoraría desde el punto de vista de calidad de vida, calidad de sueño, neuropatía. En ese contexto me parece que también en Argentina, y eso lo explicó también el doctor Lima, se gana un lugar por lo menos de análisis. Asma. Y las herramientas para el asma, puntualmente al ser de acción local, me parece que al cannabis le costaría mucho competir contra lo que ha desarrollado hoy la industria en el asma. Por eso digo, uno puede plantearse, y por eso digo la refractariedad como palabra clave. El asmático básicamente tiene hoy muchas herramientas para mejorar su calidad de vida, su capacidad funcional, como para que el cannabis juegue un gran rol. Pero bueno, en el momento actual, no sé si más adelante se ganará una oportunidad. Marcelo, lo que mostró Celeste, el paciente psiquiátrico, también es súper interesante. Ahí está, la patología psiquiátrica y Celeste, eso sería un tema. Es como tu hermana. Es interesante. O sea, vos decís, La tengo que salir a defender como mi hermana, Celeste. Puntualmente, cuando uno menciona y viene alguien con una patología psiquiátrica, un esquizofrénico que encuentra en Marcelo Morante, yo hice una revisión también del teléfono, que me acuerdo del de Celeste, digo, mira, yo conozco quién te puede responder semejante pregunta, y es indudable que en la psiquiatría, y lo plantó claramente Celeste, hay ciertos cuadros donde la toxicidad de los fármacos que nosotros utilizamos, el grado de impacto que generamos, y lo hacemos sin prurito, ¿por qué no pensar en el cannabis? Estandarizado me parece que también, y se ganó, y si está Celeste detrás, uno se queda aún más tranquilo.